Hoy veremos el tema de política de gestión ambiental o plan de gestión integral de residuos hospitalarios y similares, o por sus siglas PGIRS. Antes de ampliar el tema de la política ambiental, debemos ver el marco legal, el cual se ve descrito a través del decreto 1011 del 2006, por el cual se establece el sistema obligatorio de garantía de calidad de la salud del Sistema General de Seguridad Social en Colombia. Este es un conjunto de instituciones, normas, requisitos, mecanismos y procesos deliberados y sistemáticos que desarrolla el sector salud para generar, mantener y mejorar la calidad de los servicios de salud en el país. Este tiene 4 componentes principales. Uno es la habilitación, que es de carácter obligatorio y se rige a través de la Resolución 3100 del 2019. También tenemos el componente de información a usuarios, el cual se rige a través de la Resolución 256 del 2016. La auditoría, que es a través de este decreto 1011 del 2006. Y la acreditación, que es un componente voluntario y se rige a través de la Resolución 5095 del 2018. En torno a ese marco legal tenemos o destacamos la Resolución 3100 del 2019, por la cual se definen los procedimientos y condiciones de inscripción de los proveedores de servicios de salud y de habilitación de los servicios de salud, y se adopta el Manual de Inscripción de Prestadores y Habilitación de Servicios de Salud. En este se hace énfasis en el componente de infraestructura, en el cual podemos encontrar todo lo relacionado con esa política ambiental que vamos a desplegar más adelante. Estos estándares de infraestructura, que se definen a través de la Resolución 3100 del 2019, son esas condiciones mínimas e indispensables de las áreas y los ambientes de una edificación y su mantenimiento para la prestación de los servicios de salud con el menor riesgo posible. Y por eso, de esta manera, se ve incluida la parte ambiental en esos estándares de infraestructura. Sin embargo, vamos a destacar otras normativas que están dentro de este marco legal y que permiten reglamentar toda esta política de gestión ambiental. Por su parte está el Decreto 2676 del 2000 y la Resolución 1164 del 2002, por las cuales se reglamenta la gestión integral de los residuos hospitalarios y similares. Después encontramos el Decreto 351 del 2014 y el Decreto 780 del 2016 en su título 10, por el cual se reglamenta la gestión integral de los residuos generados en la atención en salud y otras actividades. Y además encontramos la Resolución 668 del 2016 junto a la Resolución 2184 del 2019 para el uso racional de bolsas plásticas de acuerdo al nuevo Código de Colores. Este nuevo código se reglamenta a través de la Resolución 1344 del 2020 y su implementación se realizaría a partir del julio 1 del 2022. Después de esta fecha ya todo para cada lugar es de manera obligatoria. El principal cambio se realizó en los residuos que se deben realizar en la parte de los reciclables. Digamos que todos esos que eran en los recipientes gris, blanco, azul, que eran botellas de plástico, cartón, vidrio, entre otros, quedan en un solo recipiente y es de color blanco. Después se tiene el color verde, que es para los residuos orgánicos que son aprovechables como los restos de comida. Y finalmente se tiene el color negro, que es para los residuos no aprovechables como servilletas, papeles metalizados, entre otros. Por supuesto hay otro color que es el rojo, sin embargo este no tuvo ningún cambio. Son estos tres como los que se tuvieron el principal cambio, el resto, los rojos, siguen siendo para residuos peligrosos. ¿Qué es el tema que vamos a desplegar en lo largo de la presentación? Para dar inicio a esta temática, primero preguntémonos, ¿qué es el medio ambiente? Este es un conjunto de contextos naturales, sociales y culturales que en un momento determinado influyen en el desarrollo humano y de su descendencia.
y por lo tanto es ese entorno que afecta a los seres vivos y que condiciona sus circunstancias vitales. En torno al medio ambiente se han generado muchas problemáticas, pero hay que destacar que la protección al ambiente no es un amor platónico hacia la madre naturaleza, sino una respuesta a un problema que de seguir agravándose al ritmo presente acabaría planteando una auténtica cuestión de vida o muerte. Entre esas problemáticas encontramos que los principales factores por las que se generan son el crecimiento demográfico, la urbanización y los modelos de desarrollo. Y esto como consecuencia trae contaminación de los suelos, del aire, contaminación hídrica, contaminación auditiva y visual. Y de manera global genera el agotamiento de recursos naturales. Para atacar esas problemáticas se debe tener un proceso de gestión ambiental y sanitaria, la cual es una combinación de procesos que permiten que una empresa reduzca sus impactos ambientales y aumente su eficiencia para conseguir mejoras tanto de manera económica como ambientales y operativas. Y de toda esta gestión ambiental y sanitaria se destacan diferentes actividades tales como la política ambiental, el GAGAS, que es el Grupo Administrativo de Gestión Ambiental y Sanitaria, el PGIRS, que es ese Plan Integral de Residuos Hospitalarios y Similares, la educación, que es todo ese proceso en el que se enseña o se entrena a los distintos implicados para una adecuada gestión ambiental y sanitaria, las auditorías, el seguimiento a los planes de mejora y por supuesto el control a todas esas acciones que tomamos para mitigar esas problemáticas ambientales. Los beneficios de realizar una adecuada gestión ambiental se dividen en tres: los ambientales, los económicos y los sociales. Por su parte, los beneficios ambientales que trae una adecuada gestión es la reducción al consumo de recursos naturales renovables y no renovables, la reducción de las emisiones de gases que generan impacto en el calentamiento global y el cambio climático. Entre los económicos encontramos el ahorro de los costos de energía, el aprovechamiento de residuos sólidos para generar nuevas materias primas, entre otros. Y entre los sociales se destaca el fomentar el trabajo digno y que es una obligación legal que tenemos todos con el medio ambiente. Por lo anterior, en la política ambiental se destacan varias acciones o varios ejes en los que se realizarán diferentes actividades para mitigar problemáticas, identificar necesidades, realizar planes de mejora y tomar acción para hacer un seguimiento y control de ellas y poder mitigar o disminuir y, si es posible, eliminar esas problemáticas. Entre esas se destaca la mejora de condiciones ambientales, el uso de eficiencia del agua, el uso eficiente de energía y la gestión integral de residuos. Todos estos componentes los vamos a desglosar a continuación. Por su parte, dentro de la política ambiental, vamos a ver la gestión integral de los residuos y para ello debemos tener en cuenta el concepto de las 3 R's, que es reducir, reutilizar y reciclar. A grandes rasgos destacamos, por ejemplo, que en la reducción podemos reducir el uso de las toallas absorbentes y reducir el uso de las bolsas, dado que esto nos va a permitir disminuir ese impacto que tenemos hacia el medio ambiente. También tenemos el componente de reutilizar, que podemos reutilizar. El papel se puede utilizar por ambas caras para poder hacer un uso más eficiente del papel. También podemos reutilizar los frascos de vidrio. Y por último, el componente de reciclar, pues tenemos varios que ya muchos conocemos. Entre esos se destaca el cartón, el papel, pero también encontramos el plástico, entre otros. Dentro de esa gestión integral de residuos, destacamos como dato curioso quienes conocen cuánto tiempo se demora en degradarse lo que consumimos.
Por ejemplo, los desechos orgánicos tardan solo 4 semanas en degradarse siempre y cuando no se mezclen con desechos inorgánicos o sustancias químicas. Pero hay otros tipos de residuos cuyo tiempo de biodegradación es muy grande. Por ejemplo, como vemos en la tabla, los chicles masticados pueden durar hasta 5 años para biodegradarse. El papel y el cartón 1 año. Las latas de aluminio 10 años. Los juguetes de plástico se pueden demorar hasta 300 años y las botellas de plástico tipo PET entre 100 y 1000 años. También están las bolsas de plástico, aquellas de polietileno que demoran hasta 150 años en biodegradarse, los tapones de plástico de polipropileno que demoran más de 100 años en biodegradarse, los envasos de Tetra Brick que son aquellos de celulosa, polietileno y aluminio que se demoran alrededor de 30 años, los disquetes de plástico y metal que demoran entre 100 y 1000 años, los encendedores de acero y plástico que demoran aproximadamente 100 años, las colillas de cigarrillos que aunque muchos no creen se demoran hasta 5 años, las botellas y los frascos de vidrio que son 4000 años alrededor, los pañales que son entre 300 y 500 años, los aerosoles que son de 30 años y las pilas y baterías que son más de 1000 años y sus componentes son altamente contaminantes y tóxicos y esos no se degradan. Dentro de esa gestión integral de residuos debemos tener en cuenta 4 momentos clave. Entre esos está la generación y segregación en la fuente, que es cuando se genera el residuo y se separa a través de los recipientes, tales como el blanco, el verde y el negro, de acuerdo a la nueva normativa, y el rojo para residuos peligrosos. La recolección y el transporte, que debe realizarse en lo posible con una empresa que esté certificada para ello. El aprovechamiento, que es hacer todo el uso de esos residuos reciclables que pueden tener por ejemplo, un reciclaje y por supuesto la disposición final. Como se ha destacado anteriormente, los residuos no peligrosos se pueden dividir entre los biodegradables o aprovechables, que son el verde, los ordinarios, que son los no aprovechables, y los reciclajes, que van en el blanco. Sin embargo, vamos a ampliar un poco más los residuos peligrosos. Estos residuos peligrosos se pueden dividir entre los residuos infecciosos o de riesgo biológico y los residuos de riesgo químico. Entre los de riesgo biológico encontramos los biosanitarios, los anatomopatológicos y los cortopunzantes. Y en el riesgo químico encontramos los fármacos, los metales pesados con el mercurio, los reactivos y los contenedores presurizados. Dentro de esa gestión de los residuos no peligrosos, pues destacamos lo mismo, el cambio de los colores, donde estaban los biodegradables que se echaban en el verde, al igual que los ordinarios. Sin embargo, los ordinarios ahora se echan en negro. Y los reciclables, que antes eran no solamente en el gris, sino también en el blanco y en el azul, y ahorita solamente van en el blanco. Los residuos no peligrosos, que son biodegradables, son aquellos que son residuos de alimentos. Los ordinarios o no aprovechables son, por ejemplo, las servilletas, las envolturas del mecato, los residuos de barrido. Y los reciclables son ese papel, el cartón, los vidrios, el plástico, entre otros. Mientras que entre esos residuos peligrosos de tipo de riesgo biológico son los biosanitarios, como las gasas, los guantes, los algodones y las jeringas sin aguja. Los anatomopatológicos son aquellos que son provenientes de los tejidos y o los fluidos corporales. Y los cortopunzantes son las limas, las lancetas, las agujas y la cuchilla de bisturí. Hay que tener en cuenta que todo esto se considera como de riesgo biológico porque ha tenido contacto con algún fluido corporal, sea sangre, saliva, entre otros. Y por supuesto, entre los residuos peligrosos de tipo riesgo químico se encuentran los fármacos, como aquellos medicamentos que ya están vencidos, los metales pesados como el mercurio, el arsénico, el cadmio, el cobalto, el cromo, el cobre, el níquel, el plomo, el estaño y el zinc, que se puede ver por ejemplo en las pilas, en las luminarias, entre otros. Los reactivos,
Y por supuesto los contenedores presurizados, que son aquellos que por ejemplo encontramos en su presentación como aerosol. Ahora bien, dentro de esa política ambiental también tenemos el uso eficiente de energía. Este hace referencia a utilizar de mejor manera la energía, es decir, que con la misma cantidad de energía o incluso con menos se puedan obtener los mismos resultados. Y esto se puede lograr a través del cambio de hábitos, el uso de energías más eficientes o una combinación de ambos. Entre todas las actividades que se pueden realizar para hacer un mejor uso de la energía, se destacan estos tips. La instalación de termostatos y temporizadores para la calefacción. Desenchufar los aparatos cuando no se estén utilizando. Instalar perlizadores para los grifos y las cisternas de doble descarga. Adquirir electrodomésticos energéticamente eficientes. Utilizar la lavadora y el lavavajillas solo cuando estén llenos. Y apostar por la tecnología LED. Del mismo modo, dentro de la política ambiental encontramos el uso eficiente del agua. Esta es una actividad mucho más fácil de lo que imaginamos y se puede realizar mediante el cambio de hábitos de consumo. Cualquier medida que reduzca la cantidad de agua que se utiliza por unidad de cualquier actividad y que favorezca el mantenimiento o mejoramiento de la calidad de agua nos permitirá hacer un uso eficiente del agua. Para ello encontramos algunas actividades que podemos realizar en nuestros hogares, como el uso de ollas adecuadas, es decir, elegir el tamaño apropiado para que cada guiso, cada cocción que realicemos se pueda realizar ahorrando agua y energía. Que al enjuagarse la boca después de cepillarnos se pueda utilizar un vaso y esto permite que se pueda ahorrar hasta 16 litros diarios. También afeitarse se puede utilizar llenando el lavabo para limpiar la cuchilla en vez de hacer bajo el grifo. Y esto puede reducir hasta 400 litros por semana. Ducharse también lo podemos realizar y en lugar de bañarse nos va a permitir hacer un ahorro de hasta 30.000 litros al año. Hacer el uso de cisternas inteligentes nos permitirá que al hacer uso de sistemas de ahorro podamos reducir hasta 6 litros por uso. Y en los electrodomésticos, cuando se utilizan llenos, tales como las lavavajillas, los lavadores eficientes, utilizando las cargas completas, va a tener un ahorro de hasta el 50%. Hay que garantizar que las generaciones actuales y venideras dispongan de agua en cantidad y calidad necesaria, y por ello siempre se debe utilizar el sentido común y no desperdiciar ni una gota de agua. Como dato curioso, podemos hacer la revisión del tanque inodoro. Esto se puede realizar añadiendo colorante en el tanque y si después de media hora el colorante aparece en la taza, significa que existe una fuga. Y un inodoro en mal estado puede generar pérdidas de hasta 5.000 litros diarios. Y por supuesto, haciendo los balances, pues económicamente también nos va a afectar a largo plazo. Finalmente, dentro de esa política ambiental, tenemos el componente de mejorar las condiciones ambientales, y eso se hace a través de actividades como el mantenimiento de la infraestructura, el aseo, la limpieza y la desinfección e higienización de los ambientes y el control de las plagas. Muchas gracias por su atención.